Buenas tardes, hermanos. Buenos días, más bien dicho. Una alegría volver a tenerlos aquí en este su canal de news. Y quiero compartirles esta hermosa clase que nos toca el día de hoy. Espero que estén listos, espero que hayan tenido una semana bendecida, próspera, llena de bendición, llena de poder, que hayan tenido uh, tiempos agradables juntamente con su familia. Y sé que muchos están viendo pues los videos de sus iglesias con sus pastores y es una bendición tenerlos una vez más aquí. Vamos a orar para poder entrar a la clase del día de hoy y pedir que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Amén. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites volver a encontrarnos en este sitio virtual. Pido las bendiciones de lo alto para mis hermanos y mis hermanas. Permite que ellos puedan cumplir sus metas y cada una de sus bendiciones. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te estamos alabando, te estamos bendiciendo. Gracias por este bello tiempo, gracias por este bello momento. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Permite que en sus estudios sean prosperados y todo lo que vayan a hacer, vayan llenándolos de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Muy bien, comenzamos en esta hermosa tarde o mañana con esta clase del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de las disciplinas espirituales y vamos a estar viendo la parte 1. La semana pasada miramos la parte del capítulo 3, hoy estamos en el capítulo 4 y gracias a Dios en este día estamos llegando a la mitad de la clase. Hoy es la cuarta clase, nos restan 4 clases y vamos a estar hablando y compartiendo con alegría, con gozo, con poder y espero que esta clase sea de bendición para sus vidas. Seguimos orando para que el Señor pues haga un milagro y esto de esta pandemia se vaya completamente, se limpien los aires, principalmente eso es lo que queremos, pero queremos más que todo que la bendición del Señor sea con ustedes, con su familia, con su esposa, sus hijos, con cada uno de ustedes y queremos bendecirlos en este día. Queremos empezar hablando de la primer parte de lo que son las disciplinas espirituales. La semana pasada estuvimos hablando de algunas, hoy vamos a hablar de otras y la semana que entra vamos a estar hablando de la segunda parte. Un punto bien interesante que yo quiero compartirles y hablarles es de que las disciplinas espirituales nos van a ayudar a ser mejores cristianos y mejores personas. Y cada una de las que estamos viendo, inclusive las de la semana pasada, estas de esta semana y las que vienen la semana que entra, de esas disciplinas espirituales que estamos hablando, usted va a escoger solamente una. Su trabajo final, que es en 4 semanas, terminando 4 semanas más, ustedes tienen que ya empezar a escribir su trabajo final. Van a ser únicamente 3 hojas. Usted va a seleccionar alguna de estas disciplinas espirituales que estamos hablando, usted las va a seleccionar y va a estar listo para poder compartir un poquito de ellas. Por eso es importante que usted considere, permítame, pero es importante, disculpen esta interrupción, es importante que usted considere estas disciplinas espirituales porque usted tiene que escoger una de ellas. Cada una de ellas que usted escoja, usted va a tener ¿cómo se dice? Usted la va a escoger para escribir sobre de ella. Es importante que usted escoja una y la trabaje en estas 4 semanas. Haga sus 3 hojas y la tenga lista porque es su tarea final. Con esta usted va a terminar esta clase, más los ejercicios que le faltan, y usted ya termina esta clase, pero tenemos que esperar unas 4 semanas, obvio, pero usted tiene estas 4 semanas para escoger alguna de ellas, desde el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 para escoger alguna de ellas y de cuál usted quiere comentar y desarrollar algún tema sobre eso en 3 páginas. Cualquier duda que tenga puede escribirnos al Google Classroom, ahí puede preguntar un mensaje privado o si no también llamarme por teléfono o escribir al correo electrónico que viene en el syllabus, donde usted puede comunicarse con esta persona. Muy bien, vamos a entrar y vamos a comenzar el día de hoy con lo que tenemos en la clase. Y surge esta pregunta, empezamos con esta pregunta: ¿qué son exactamente las disciplinas espirituales? Dice el autor. Tenemos que tomar en cuenta esto. Y la primera definición son las prácticas espirituales, las que practicaba Jesús.
que estuvimos hablando de ellas la semana pasada, e inclusive alguna de estas. Dice, también aquí el autor dice, una disciplina es algo que practicamos en forma regular. También se le puede llamar hábitos para el alma. Y hemos estado hablando esto durante algunas semanas o algunos días atrás, que son nuevos hábitos. Es bueno crear nuevos hábitos. Y más que ahorita estamos, mire, encerrados por esta cuarentena. Algunos yo sé que tienen que trabajar y otros tienen que estar en su casa. Pero lo más importante es que dejemos los malos hábitos y empezamos a hacer empecemos, más bien dicho, a hacer nuevos hábitos cada uno de nosotros. Hábitos alimenticios, hábitos de cambiar, no sé, cosas que no nos gustan de nuestras vidas, pero principalmente los buenos hábitos son los hábitos del alma. Eso nos va a ayudar a ser mejores personas y mejores cristianos. Vamos a crecer de una manera espiritual y vamos a crecer de una manera espectacular para la gloria del Señor. Por eso es importante que dejemos que el Señor tome el control y bendiga nuestras vidas siempre. Ahora, aquí yo agregué una nota que me gustó del libro y estamos en el mismo capítulo 4 y se las quiero leer. Dice, si seguimos el ejemplo de Jesús, las prácticas como la oración, la meditación, el ayuno, la sumisión y la adoración, las consideraremos también disciplinas espirituales. Y estas son las que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre la oración, la meditación, el ayuno, la sumisión y la adoración. Y hablamos un poquito de ello. Vamos a pasar ahora a las categorías diferentes de la oración. Y quiero recomendarles un libro. Nomás que ahorita no lo traigo conmigo. Pero para la otra semana les voy a traer un libro. O les mando o les voy a subir la foto en el, ¿cómo se llama? En el Google Classroom. Ahí les voy a subir la foto para que ustedes puedan conseguir el libro que les voy a subir. Traten de conseguirlo porque ese libro es más información sobre el tema de disciplinas espirituales que le van a ayudar, e inclusive va a mirar algunas que son un poquito diferentes a estas, pero vale la pena que los tengan porque se va a empezar a abundar más sobre este tema. Este tema casi muchas iglesias no lo predican, estos temas. Casi muchos institutos bíblicos no los enseñan. Entonces está habiendo un despertar en estos puntos porque los predicadores, autores, teólogos, pastores, algunos pastores han visto que es de suma importancia cultivar esto en la iglesia porque se ha olvidado. Y mucha gente se va a otro tipo de sermones, algo más como del éxito, predicaciones más sobre la prosperidad. Y esto de lo que tiene que ver con nuestra intimidad con Dios para crecimiento espiritual dentro de nuestras propias vidas y seamos mejores líderes, pastores, cristianos, ministros, lo que sea, es importante porque va a ser vital para nuestras vidas y de esto va a depender nuestro éxito, tanto como padres o madres, como esposos y esposas, como trabajadores en lo secular, como líderes dentro de la iglesia y cualquier tipo de ministerio que usted tenga. Esto es vital para nuestras vidas porque nos va a ayudar a ser mejores como personas y como cristianos. Entonces, hay unas clasificaciones de disciplinas que Foster es otro autor del libro celebrando la alabanza, algo así, celebración de la alabanza. No me acuerdo bien el título del libro ahorita, pero yo se lo voy a dar, se lo voy a presentar hoy mismo en la tarde. Le voy a tomar la foto al libro y lo voy a subir para que ustedes lo busquen. Si lo pueden comprar, cómprenlo en cualquier librería cristiana. El libro está a la venta, no es un libro muy caro y vale la pena que lo tenga dentro de su biblioteca personal de usted para que usted tenga buenos libros de temas buenos como este. Espero que este libro de la formación espiritual lo hayan podido imprimir, de verdad, imprímanlo, encuadérnenlo y que sea algo muy importante también dentro de su biblioteca personal, porque le va a ayudar a usted enriquecerse espiritualmente, pero también enriquecerse mentalmente y emocionalmente, pues no, claro que ahí va a salir también. Muy bien, entonces Foster, que es el otro autor, nos da divide las disciplinas espirituales en 3 categorías. Él la nombra disciplinas interiores, disciplinas exteriores y disciplinas corporativas. Son 3 tipos. Él, en esas 3 categorías,
mete estas disciplinas espirituales, que ahorita se las voy a enlistar y las vamos a estar viendo. Dentro de las disciplinas interiores, él pone esto, por ejemplo, la meditación, la oración, el ayuno y el estudio, obvio, el estudio bíblico. Él las pone como disciplinas interiores porque tienen que ver con el interior de nosotros, tienen que ver con nuestras vidas, tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Pero después pone las disciplinas exteriores que tienen que ver con las personas que nos rodean. Por ejemplo, la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio. Y luego habla de las disciplinas corporativas que tienen que ver con la iglesia, tiene que ver con nuestros hermanos en Cristo o nuestra propia familia. Entonces es importante. Y la primera que pone aquí es confesión, es adoración, es pastoreo y es celebración. El punto de la confesión, no crea que es la confesión como lo hace la iglesia católica, que van con el sacerdote y confiesan los pecados a él. No se refiere a eso, porque para confesar pecados suponemos que solamente a Dios, pero muchas veces este tipo de confesión habla de sacar lo que traemos adentro y de abrirnos. Y si es cuestión de pedirle perdón a alguien y hablar de un resentimiento que teníamos ahí muy enraizado, es bueno sacarlo, porque el que suelta el pecado, el que suelta las cosas, dice la Biblia que ese prosperará y será libre. Entonces a eso se refiere, por ese lado vamos. Pero son tres bien interesantes. Ahora, regresando a la primera categoría o clasificación de las disciplinas interiores, habla de la meditación. Y aquí la palabra meditación se ha revuelto un poquito, porque cuando hablamos de meditación la gente piensa luego en la meditación trascendental, la que practican los hindúes, que dejan su mente en blanco y están haciendo sus oraciones, esas, ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre ahorita, pero chakras, y están haciendo eso. Pero la meditación que habla aquí es la meditación en la palabra, que la vamos a estar viendo ahorita más adelante. Se refiere a la meditación en la palabra, meditar en los dichos de tu boca, dice el salmista. Voy a meditar en los dichos de tu boca, entonces se refiere a la palabra de Dios, meditar en ella. Fíjese la nota que agrega aquí el autor, haciendo referencia a estas tres categorías que habla Foster. La primera dice: para Foster, la disciplina interior consiste en la meditación, la oración, el ayuno y el estudio, puesto que son actividades que ocurren dentro del alma. Su lista de disciplinas exteriores son aquellas que son vistas por otros: la sencillez, el retiro, la sumisión y el servicio. Aquellas que se clasifican como corporativas son la confesión, la adoración, el pastoreo y la celebración, que son disciplinas espirituales que involucran a otros. Entonces es muy interesante mirar y pues estar trabajando con ellas. Hoy vamos a ver algunas de las que vamos a estar trabajando, y la que quiero hablar el día de hoy se llama la lectura bíblica y la meditación, que es conocida como la lectura divina, y en latín es lectio divina, así se llama, lectio divina en latín, traducida al español lectura divina, y tiene que ver con la lectura bíblica y la meditación de las escrituras. Es importante. Hay veces como que vamos corriendo en la vida, mucho trabajo, muchas actividades, estamos llenos de activismo en las iglesias o en los ministerios, o simplemente en la vida normal con la esposa, los hijos, o el esposo y los hijos, y ¿cómo se dice? Y no tenemos tiempo para meditar en la palabra, no tenemos tiempo para leerla. Sí la leemos, algunos, no todos, pero no meditan en ella. Y la palabra meditar nos lleva a algo más profundo, a algo más interno. Y es lo que quiero tratar en esta tarde, en este punto de lo que queremos compartir. Dice, la lectura y la meditación. Dice, es imposible hablar de la lectura bíblica sin incluir también la meditación. Se puede leer la Biblia sin hacer una meditación, pero la meditación otorga profundidad a la lectura bíblica. Como lo dije hace un momento o anteriormente, cuando hablamos de la palabra meditación, mucha gente tiene miedo. Inclusive muchos cristianos dicen, no, pero pues ¿cómo vas a hablar de meditación si nosotros
nosotros no creemos en la meditación. Pero ellos están hablando a lo moderno que ahora ha entrado la religión hindú y se está hablando de una meditación, la meditación trascendental. Pero tenemos que tener cuidado porque no estamos hablando de meditación trascendental, estamos hablando de meditación pero en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es de suma importancia nosotros meditar en ella, porque si meditamos en la palabra de Dios vamos a tener bendiciones, amén. Entonces no podemos meditar en Dios y en sus obras, sus maravillas, en su creación, que es otra forma también de meditación que más adelante la vamos a estar hablando. Podemos hablar de ello, pero la base está en la Escritura. Si no metemos la Escritura, si no metemos a Dios, entonces nuestra meditación no va a ser bíblica, sino va a ser todo lo contrario, basada en otras cosas, perdón. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Se puede meditar también sin leer la Biblia, pero la meditación tiene más significado cuando se comienza a reflexionar sobre la palabra de Dios. Dice, con la lectura de la Biblia podemos incluir también la memorización de los versículos, de manera que comenzamos realmente a asimilar la palabra en nuestros corazones y en nuestro ser. Es importante estas tres cosas: leer la palabra, meditar en ella y memorizarla. Antes, en las iglesias de antes tenían la costumbre de enseñar a memorizar los textos. Inclusive algunas iglesias que todavía trabajan con la escuela dominical hacen que sus estudiantes, principalmente los niños, memoricen la palabra. ¿Por qué? Porque es importante memorizarla, porque se va quedando en el corazón, pero no más es memorizarla o leerla, sino también es meditarla, explicarla, entenderla. ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros? Es importante la meditación en eso que estamos leyendo. Estamos leyendo una palabra inspirada por Dios, una palabra inspirada por el Espíritu Santo. No únicamente es letra muerta, como muchos dicen, ay, es que la letra mata, pero no se refiere a esta letra. Se refería a cosas de la ley. Entonces estamos hablando de una palabra que es inspirada del Espíritu Santo de Dios y que te inyecta vida. Entonces, cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú memorizas la palabra de Dios y aprendes qué es lo que quiere decir Dios para nosotros, qué es lo que quiso decir en el Antiguo Testamento, qué es lo que quiso decir en el Nuevo Testamento y qué es lo que dice para nosotros hoy, y lo meditas y lo entiendes, entonces la palabra de Dios viene y se hace carne en tu vida. No más que estos principios se han perdido. Ya no se predica esto, ya no se enseña esto. Tenemos que volver a las raíces antiguas de la palabra de Dios para que no se nos olvide los principios importantes. Porque dice la Biblia, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119. Y también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, esos pasajes tenemos que entenderlos. Ahora, todo el Salmo 119 es una alabanza a la escritura, a la palabra de Dios. Todo el Salmo completo 19. Y de ahí usted puede ver cómo el salmista habla de la importancia que es la ley, de la palabra de Dios para nosotros. Amén. Ahora, otro punto bien interesante. Dice, la Biblia habla de memorizar la palabra. Y aquí, por ejemplo, el pasaje que antes les hablé, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. La versión 60 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La Biblia habla también acerca de meditar en la palabra de Dios para hacer la lectura divina o la lectio divina. Y estos son los pasos que se deben hacer, que los podemos practicar nosotros día con día para ayudarnos a ser mejores cristianos y mejores líderes y ministros. Ahora, si usted está siendo maestro de la Biblia en su iglesia, o profesor o profesora de escuela dominical, o está involucrada en llevar la palabra, o involucrado en llevar la palabra, siempre predicarla fuera de su iglesia, en su iglesia, no sé, cualquier tipo de ministerio que usted tenga, radio, televisión, etcétera, usted tiene que agarrar estos principios y aplicarlos en su vida para que cuando usted predique ejerza mejor la predicación, ejerza mejor su conocimiento espiritual de la Biblia. Dice, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, leerla.
Luego meditarla. Y después descansar en esto que leíste, sintiendo la cercanía de Dios. Finalmente, tomar acciones a la luz de la nueva percepción de lo que Dios te está hablando. Y este punto es bien importante porque lo primero que tenemos que hacer es leer. Hay muchos cristianos que no quieren leer. Hay muchos cristianos que dicen, no, ¿para qué lees tanto? ¿Para qué estudias tanto? Y ahí tenemos que tener cuidado porque la gente no sabe por qué estamos estudiando. La gente no sabe por qué nos estamos metiendo. O quizás personas te digan a ti, ¿para qué estudias? No te sirve, no es necesario. Ya con lo que sabes es suficiente. No estudies tanto. ¿Para qué estudias? Déjame decirte que esa persona que te está diciendo eso es porque te tiene envidia. No quiere que te prepares y no quiere que sobresalgas. Muchas veces porque vas a saber más que esa persona y vas a tener más conocimiento de esa persona y te envidia por ello. Pero déjame decirte que si Dios te trajo hasta aquí, es para que no vuelvas atrás, para que retomes lo que una vez empezaste y tienes que continuar y salir adelante, porque Dios está contigo, hermano o hermana. Entonces, tú tienes que empezar a meterte más en la palabra de Dios. No tienes que mirar lo que la otra gente ve o creer lo que la otra gente ve. Porque mucha gente, mire, no me vayan a malinterpretar lo que les voy a decir, pero mucha gente piensa que con solo orar y ayunar es suficiente. O leer, pero muchas veces no es suficiente. Tiene que haber una intimidad más. Porque cuando estamos en una intimidad más, nos acercamos más a Dios. Y como lo dije en unas clases pasadas, van a empezar a salir nuestras imperfecciones, van a empezar a salir, pero es porque Dios nos está limpiando y nos está mejorando y moldeando. Entonces es importante que consideremos esto. Entonces el primer paso que tienes que hacer es leer. Y muchas veces en una primera lectura no le entendemos las cosas. Si usted es de las personas que a la primera lectura entiende todo, gloria a Dios. Pero personalmente yo no. Personalmente yo tengo que leer algunas veces, algunas ocasiones, 5 veces una lectura para poder entenderla. Y cuando no, me voy hasta 10 veces. O si no, la leo por 1 hora. Y lo repito y lo repito y le repito y resumo ahí mismo y trato de entender lo que estoy escribiendo, lo que estoy leyendo para poder escribir algo de ello, ya sea la Biblia o algún capítulo que tenga que entregar alguna tarea o de algo que tengan que predicar o enseñar. Es importante la lectura. Y muchas veces en la primera leída no sale. Algunos sí, algunos no. Algunos batallamos 3, 5, 10 veces, 1 hora, etc. A usted no le importe eso. Lo que usted tiene que hacer es leer. Y si no lo entiende, sígale hasta que le entienda. Después de ahí, medita en lo que leíste. No escribas nada todavía. Empieza a meditarlo. Empieza a saborear lo que leíste. Para que después tú puedas descansar en esa palabra y puedas darle un tiempo en oración a Dios, en comunión de lo que estás leyendo y de lo que Dios te está hablando, y ya después de ahí ya tomas la acción para escribir esa percepción que Dios te dio. Todos los predicadores, todos los maestros, todos los grandes teólogos hacen este ejercicio porque es importante leer para poder escribir. Todas las personas que son autores de libros no nomás agarran y escriben nada más. Voy a escribir esto porque se me está viniendo. O viene esta inspiración, voy a empezar a escribir y sacan ya un libro de 500 hojas. No es tan fácil escribir un libro. Es más, no es tan fácil escribir 10 hojas, ni 3 hojas, ni 1 hoja. Es fácil escribirla, porque tienes que haber leído y entendido lo de lo que vas a escribir. Y tienes que ver que si lo que vas a escribir va de acuerdo con la palabra y que hay otros autores que hablan de lo mismo, o que el tema abunda y los que están en contra y a favor. Entonces tú tienes que entender todo eso. Por eso no nada más es, ya, yo lo hago y lo escribo y ya. No. Es analizar lo que estás leyendo, es entender lo que estás leyendo, es meditarlo en tu mente y poder entenderlo para que Dios te hable. Amén. Ahora, este tipo de lectura también constituye una forma de oración. Y por supuesto es la oración donde Dios nos manifiesta su presencia, porque nos está hablando por medio de su palabra, estamos meditando en el mensaje que nos está dando Él, y aparte de que estamos alimentándonos, Dios nos está dando información sobre ello y nos va a preparar, porque de ahí viene un sermón, de ahí puede venir un estudio, de ahí puede venir un tema para escribir, no sé, un devocional, puede venir un tema para escribir ¿qué será? Un libro, etcétera.
Muchas cosas pueden venir, pero nosotros tenemos que estar listos. Ahora, el autor Jones confirma, aquellos que vivían en el desierto muchas veces escucharon la voz de Dios a través de la lectio divina. No tenían copias de la Biblia para poder leer, pero memorizaban largas porciones de ella y meditaban en diversos pasajes, dejando que Dios les hablara a través de su palabra. Entonces, por eso es importante entenderla, por eso es importante leerla, por eso es importante memorizarla. Y después de memorizarla, entenderla. Porque no podemos hacer un mensaje en 3 minutos como sopa instantánea. Porque vivimos en el tiempo de lo instantáneo. Voy a predicar, ok, agarro el agua, agarro la sopa, la caliento, o si quiero que sea más rápido, la agarro, le echo el agua, la meto en el microwave, 3 minutos, ¡pling!, lo saco, me espero, ¿qué será? 1 minuto para que se enfríe o se termine de cocer. Después ya con la cuchara, limón, lo que a usted le guste echar a su sopa y ya está. Entonces hay gente que está acostumbrada a ese mal hábito de comer así, hablando físicamente. Pero también hay ministros o líderes que están acostumbrados a hacer mensajes de ese tipo. Entonces lo que estás alimentando a la gente o a la iglesia es con ese tipo de comida. Comida que es chatarra y comida que no les va a llenar ni les va a nutrir. Entonces, pero cuando alguien se mete y hace su trabajo de estudiar, de prepararse y llevarles algo bien hecho, entonces usted y yo vamos a ver los cambios en la vida de las personas, porque estamos dedicando tiempo principalmente a Dios, meditando en su palabra y estudiándola y metiéndonos para agarrar el mensaje que Dios tiene para nosotros y poderlo compartir. Ahora, esto tiene que ver con cuando damos un mensaje, pero también tiene que ver con una alimentación personal, con algo devocional con nuestras vidas que tiene que ver en comunicación con Dios. Lo demás ya es un fruto que nace y sale de esto, pero es importante que lo consideremos. Ahora, el propósito de la lectio divina es, como alguien dijo, ayudarnos en el crecimiento espiritual para ser hallado en Cristo. Entonces, nos va a llevar a que encontremos a Cristo. ¿Dónde lo encontramos? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Es importante, como dije aquí, leerla y seguir estos pasos. Leer, meditar, descansar en ello, orando, y después tomar la acción, escribiendo lo que Dios nos está dando de ese pasaje. Amén. Entonces, la lectio divina normalmente se divide en 4 etapas, como lo dije hace un momento. Lectio, que es leer; meditatio, que es meditar; oratio, que es orar; y contemplar. La palabra contemplar es de lo que Dios te está dando en ese momento. Es contemplar a Dios en ese momento. Claro que a Dios no lo podemos ver físicamente, no podemos ver su rostro, pero sí podemos saber sobre sus maravillas. Tú puedes contemplar en tu hijo la gloria de Dios. Tú puedes contemplar un hermoso paisaje en la gloria de Dios. Tú puedes contemplar, como se dice en su palabra, lo que Él tiene para ti. Pero tengamos cuidado cuando contemplemos la gloria de Dios, para no caer y adorar la gloria, la creación de Dios, sino el que debemos adorar es a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado también en eso. Ok, dice, cada una de ellas habla de un movimiento por el que atraviesa el devoto y el de tipo de actividad que representa dicha etapa. No necesariamente es lineal, dado que se puede regresar a una etapa anterior mientras está en el modo devocional. Boa, que es otro autor, ubica la lectio divina en su capítulo sobre la espiritual devocional, al que domina enamorarse de Dios. El objetivo es dejar que la palabra de Dios more en nosotros, lo cual es mejor captado por los ortodoxos orientales que por la cristianidad occidental. Entonces es interesante dar ese tiempo para Dios. No sé cómo sea su vida, no sé todo el trabajo que usted haga o que esté dependiendo, no sé, pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce y Dios sabe todo lo que usted y yo hacemos y todo lo que usted y yo vivimos, los problemas, las altas, las bajas, cuando se tiene, cuando no se tiene. Dios conoce todo eso, pero Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, Él está ahí para nosotros. Amén. Entonces es importante que nosotros consideremos el tiempo con Dios y la comunión con Él. Ahora, viene otra parte que quiero leerles. Dice, de manera que podemos dejarnos guiar por el Espíritu mientras leemos las Escrituras.
La respuesta podría ser por medio de orar la Biblia, es decir, por medio de usar las palabras de la Escritura como oración, y luego de orar las palabras de las Escrituras, detenerse y escuchar, oyendo lo que Dios tenga que decirnos a través de la palabra de Dios. Entonces es importante entender esto, orar con la Escritura. La verdad, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados nada más a orar lo que salga de nuestro corazón en el momento, que no es nada malo, es bueno, pero también es bueno aprender a orar con las Escrituras, a orar de lo que estamos leyendo, a orar de lo que hemos estado estudiando o de lo que Dios nos está hablando, porque quizás ahí Dios nos da una palabra, un mensaje que es personal. Entonces ahí tenemos que convertirlo en una oración. Señor esto, Señor lo otro, como lo leo en tu palabra, así esto, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a orar y aprender a orar utilizando también la palabra de Escritura. Y como dice aquí, orar las palabras de la Escritura, detenerse y escuchar, oyendo lo que Dios tenga que decirnos a través de su palabra. La lectio divina es precisamente una forma de hacer esto. Y es una buena razón para que los cristianos han practicado la lectio divina por más de 1500 años. Lutero la usó y varios. Entonces es importante que la lectio divina y la meditación en su palabra la practiquemos. Y lo practiquemos de una manera que es natural. ¿Cómo podemos empezar? Leyendo la Biblia. No una vez, sino muchas veces el pasaje que quieres, si es un capítulo, medio capítulo, no sé, dependiendo de lo que Dios te esté dando. Y leerla. Si usted, por ejemplo, tiene una forma de leer la Biblia, que lees, no sé, 3 capítulos diarios. Si usted lee 3 capítulos diarios, la Biblia sin parar, al final usted leyó toda la Biblia completa en un año. Se la avienta si lee 3 capítulos diarios sin parar, sin detenerse. 3 capítulos diarios, usted termina la Biblia. Ahora, si lee más, en el año va a darle 2 vueltas a la Biblia. Si usted lee 6 o más capítulos, hay personas que yo conozco que leen 10 capítulos diarios de la Biblia. Entonces, es importante que usted empiece a leer la palabra de una forma disciplinada. Por ejemplo, la semana pasada yo les hablé de un estudio que hicieron, que muchos pastores no leían la Biblia nada más porque iban a predicar o porque iban a enseñar, pero no tenían eso como devocional en su vida. Entonces yo los motivo y las motivo a que parte de su vida espiritual, su devocional que usted tenga todos los días con Dios, lea la palabra y trate de buscar un tiempo donde usted medita en eso que está leyendo y lo haga una oración y pase tiempo con Dios, y lo que Dios le inspire en ese momento, usted escríbalo. Yo no sé si Dios te dé un libro, yo no sé si Dios te dé una palabra, una serie de mensajes, etcétera. No sé, pero de ahí puede venir un ministerio fuerte en tu vida que tú no te imaginas, pero tienes que darle tu tiempo a Dios, tienes que pasar ese tiempo con Dios. Si ha flojeado en esa área, es tiempo de dejar ese mal hábito y empezar a reavivar ese hábito. Ahora, gracias a Dios, hay muchos métodos de lectura de la Biblia. Usted puede ir a una librería cristiana o se puede meter al internet y puede bajar algún calendario bíblico donde te puedas marcar cuántos capítulos estás leyendo diarios. Y puedes hacerlo, te va a ayudar bastante. Te va a ayudar a mejorar esa área de nuestra vida. Entonces, gracias a Dios que hay muchas herramientas, o puedes ir a una librería cristiana, y de hecho hay Biblias que ya tienen calendarios que usted puede, como se dice, bajar y usar para leer la Biblia. Amén. Muy bien, pasamos al segundo punto, y el segundo punto tiene que ver con la oración. Dice, la oración es aquella disciplina vital que pone a los cristianos en contacto con aquel que creó los cielos y la tierra. Sabemos nosotros que la oración es una comunicación con Dios, no tanto una acción repetitiva como lo es un rezo. Es la diferencia. Ahora, la oración es algo que se llama comunicación, la oración es algo que se llama plática con Dios y nos ayuda. Pero cuando combinamos esta plática con Dios con lo que estamos leyendo de la palabra y empezamos a usar la palabra para orar, va a ser efectivo también. Aquí hay una definición que me gustó y la quise compartir con ustedes. Está en su libro también. Dice que la oración es aquella comunicación con Dios en la que hablamos y escuchamos. Dice, la practicamos a veces dedicando un tiempo especial
pero también aprendemos a hablar y a escuchar a Dios mientras desarrollamos la rutina normal de nuestra vida. La oración es una parte importante en nuestra práctica de todas las demás disciplinas. Jesús mismo oró a su Padre y luego nos enseñó a orar. La oración ha sido descrita como la cuerda de salvavidas entre el creyente y Dios. Entonces, es importante que nosotros busquemos ese tiempo de oración. Y más cuando tenemos una vida muy activa. Aprender a tener tiempos de oración. ¿Sabe una cosa? Hay un personaje que dentro de la historia de la iglesia cristiana, y creo que estamos hablando de esta persona que tiene del siglo, ¿qué será? Del siglo XV, si no me equivoco, por allá 1500 años atrás, o poquito más de 500 años. Esta señora se llamaba Susana Wesley. Ella tenía muchos hijos, no me acuerdo si 12 por ahí, pero ella era una mujer atareada, siempre vivía haciendo muchas cosas, aparte pues tenía al esposo y todos los hijos, todo el equipo de fútbol, ¿no? Él lo tenía, y ella tenía que atender su familia, tenía que atender sus cosas como mujer, y aparte tenía que atender a su esposo, y creo que aparte ellos eran pastores de una congregación, de una iglesia. Entonces, esta mujer, lo que me impacta de ella, que a pesar de todo su atrejeo o vida activa, ella sacaba tiempo para dedicárselo a sus hijos. Ella, supongamos, agarraba del día 1 hora y estaba con uno de sus hijos, y luego a la otra hora con el otro, así, y así sucesivamente. Entonces ella les infundió tiempo y oración, y oraba por ellos. 2 de sus hijos son muy famosos y entraron dentro de la historia cristiana. Uno de ellos, el famoso predicador y pastor John Wesley o Juan Wesley, fundador de las iglesias metodistas o del metodismo. Él, vemos la influencia de su madre ahí, y el otro fue su hermano Carlos Wesley o Charles Wesley, un compositor de himnos muy famosos, que muchos de esos himnos se cantan hoy en la actualidad. No más que, claro, hay iglesias que utilizan todavía los himnos, hay iglesias que ya no las utilizan, y hay iglesias que combinan ambos. Entonces es importante eso, pero lo que yo quiero decirles es que cómo la influencia de esta madre, tanto en oración y tiempo y palabras y consejo, influyó en la vida de estos jóvenes. Pero es importante que nosotros saquemos tiempo del que muchas veces creemos que no tenemos. Entonces es importante entender este punto. ¿Amén? Muy bien. Dice, otros la consideran una conversación. Dice aquí otro autor, Hybels nos ha desafiado con la frase, estoy demasiado ocupado para no orar. La oración combinada con la lectura bíblica genera una fuerza poderosa en el cristiano. Y aquí quiero hablarles el caso de otra mujer que motivaba también mucho a la oración. Dice, ese viene en el libro, yo se lo voy a leer, pero viene el libro, usted lo puede buscar después. A mediados del siglo XVII, en Francia, una mujer llamada Jean Guyon escribió un pequeño manual acerca de la oración, el cual causó una controversia y sospecha no menor entre los religiosos de su tiempo. De hecho, Madame Guyon, como se le conoció, terminó encarcelada por 7 años en la Bastilla, a causa de sus enseñanzas acerca de la oración. Más tarde, Luis XIV la desterró de París. Sus enseñanzas influyeron en destacados líderes religiosos como Juan Wesley, el conde Sinceford, George Fox, Hudson Taylor, Watchman Nee. Cada uno de estos modernos héroes de la fe tienen una historia que contar acerca de cómo las enseñanzas de Madame Guyon les ayudaron a experimentar a Dios a través de la oración. Una de sus enseñanzas supuestamente herética era: la oración no es más que un volcar en nuestro corazón a Dios para recibir su respuesta de amor. Ella desafió al cristiano común y corriente a atreverse a buscar al Dios de los cielos y la tierra. La prosa a continuación es un ejemplo de su pasión por Dios. Y ahí puede leer esto.
Dice, ¿estás cansado de sentirte como cisterna rota que no retiene el agua? Jeremías 2:13. Entonces vengan almas sedientas, vengan y sáciense. Vengan, traigan su aflicción, dolor y miseria, porque serán consolados. Vengan los enfermos y llenos de males, porque serán sanados. Vengan, acérquense a su Padre, puesto que desea abrazarlos con sus brazos amorosos. Vengan ustedes, pobres ovejas descarriadas, vuelvan al pastor. Vengan ustedes, analfabetos, en las cosas espirituales, para orar, no están incapacitados. Y luego dice, deje que vengan todos sin excepción, porque Jesucristo ha llamado a todos. Ella enseñaba que el secreto de una oración eficaz era muy posible. Lo único que debemos saber es que debemos orar con el corazón y no simplemente con la cabeza. O sea, no solamente razonar, decía ella. Es importante orar con la pasión de nuestro corazón. Pero ahorita estamos viendo que sí es importante orar con pasión, pero también es importante orar con la meditación en la palabra. Son dos cosas que no podemos separar. Porque si no oramos con lo que estamos leyendo, no va a haber un fruto. Tiene que haber un fruto de lo que estamos buscando en la palabra del Señor. Amén. Ahora, aquí me gusta la lista que pone el autor. Usted la va a ver en el libro. Y dice, la oración intensifica nuestra comunión e intimidad con Dios. Salmos 116, 1 al 2 y Jeremías 33, 2 al 3. Las escrituras nos mandan a orar. Lucas 18:1, Efesios 6:18, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 y Primera Timoteo 2:1. Estas citas bíblicas no las tiene que apuntar usted porque vienen en el capítulo. Usted las puede buscar tranquilamente en su casa. Entonces, para irme más rápido, voy a obviar las citas, no las voy a leer, no las voy a mencionar, solamente voy a mencionar los puntos porque usted tiene el libro y ahí puede mirar los pasajes. Dice, cuando oramos estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y de grandes personajes de las Escrituras como Moisés y Elías. Siguiente punto. La oración nos ayuda a apropiarnos del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos recibimos ayuda especial de Dios. La oración produce una genuina diferencia. La oración desarrolla nuestro conocimiento y comprensión de Dios. Nuestra oración y la respuesta de Dios dan gozo y paz a nuestros corazones. La oración nos ayuda a comprender y alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. La oración cambia nuestras actitudes y deseos. Entonces, esta pequeña lista que viene ahí les va a ayudar bastante para que usted siga entendiendo y comprendiendo más la palabra de Dios. Ahora, aquí hay otros 4 puntos que me llamaron la atención que también se los quiero compartir. El número 1 dice, la oración es tanto corporativa como personal. La oración es tanto espontánea como programada. La oración es un asunto de la mente y del corazón. Necesitamos hablar, pero también escuchar. Y es lo que hemos estado hablando cuando compartimos el tema el punto de la meditación en la palabra y la memorización. Entonces, todo esto queda excelente. Ahora, el punto 1, cuando dice la oración es corporativa, se refiere grupal. Se refiere en grupo, pero también es personal, individual. Es espontánea, que sale en el momento, la pasión de tu corazón, pero también es programada. Por ejemplo, utilizando pasajes de la Biblia, orando lo que estás leyendo. Hay libros que han sido escritos que se llama Libro de Oraciones y es una guía para orar y viene dividida por temas. Usted puede comprar esos también y usarlos para diferentes oraciones, ¿por qué no? La oración es asunto de la mente y del corazón. Necesitamos hablar y también escuchar. Dice después el autor, existen razones para hacer la oración lo primero que se hace por la mañana y lo último que se hace por la noche. Pero más importante que el momento particular que se dedique a la oración es el hecho de orar. Tenemos que orar. Si no hemos estado orando, hermanos, son 2 cosas bien interesantes y bien importantes. Tenemos que orar. La primera fue meditar en la palabra, leer, no nomás leerla, sino meditarla y llegar a una intimidad más con la palabra. Pero la segunda es orar. Son 2 cosas importantes que ya las sabemos, ya las conocemos,
pero muchas veces por cuestiones de la vida o ocupaciones no las practicamos. Entonces el deseo mío es que esto te avive, te levante y tú busques del Señor y te metas en comunión con Él y no fallemos en esta área importante. Dice, lo importante es que la hagas en la mañana y por la noche también, pero lo más importante es que te dediques el tiempo en tu vida para orar y practicar la oración. Amén. Vamos a pasar a la tercera disciplina, en este caso, es el ayuno, que ya muchos lo conocemos y lo hemos practicado. No más que el ayuno es cuando ya se dedica más tiempo, ya hay una intimidad más profunda, ya estamos sacrificando algo que nos va a doler un poquito más, porque en la oración tienes que sacrificar tiempo. En la lectura tienes que sacrificar también tiempo para leer y luchar contra lo que venga en tu mente cuando estás orando y que son pensamientos o que estás orando y de repente te vienen, no sé, escenas de una película que viste o de un programa en la televisión y eso te está perturbando tu mente y Satanás lo utiliza para que no puedas orar. Entonces, por eso es bueno llenarse de la palabra y cuando estamos orando decirle al Señor, sabes Señor, filtra todo eso de mi mente, saca todo lo que he visto durante todo el día, y ayúdame a acercarme a ti, ministra mi mente, mi corazón, mis ojos, mis oídos y que me pueda concentrar bien en un tiempo contigo y el Señor te va a ayudar. Ahora, quiero contarles el caso del escritor sobre el tema del ayuno, el escritor de este libro, Gary Teja. Dice, cuando él estaba en la universidad, hace unos años atrás, tuve un profesor que nos desafiaba a hacer del ayuno una práctica habitual en nuestro régimen espiritual. Descarté el ejercicio de esa actividad considerándolo como poco valioso o atractivo. Tengo que admitir que no puse en práctica este consejo. Por alguna razón me parecía que esta no era una práctica de los cristianos de mi particular punto de vista religioso. Consideré esto como algo que hacían otros, no las personas de mi denominación. Digo esto con cierta vergüenza porque el profesor que nos desafiaba a ayunar era un hombre al que yo respetaba y que más tarde oficiaría mi boda o nuestra ceremonia de boda de él y su esposa. Aquí quiero hacer una pausa y un paréntesis porque mire, hay personas y grupos cristianos e inclusive iglesias o denominaciones que han descartado ya el ayuno como práctica espiritual de la iglesia o de la vida espiritual. Hay personas que han predicado y han dicho, no, es que el ayuno era para el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, yo ya no tengo que ayunar porque ya vivo en la gracia, ¿para qué ayuno? Mejor desayuno, no es cierto. Lo más nuevo que a mí me tocó escuchar que eso ya no era necesario. Y otros dicen, es mejor la obediencia que los sacrificios, pero no hay que confundir. Una cosa es la obediencia, la sumisión, como lo hablamos, que también es una disciplina espiritual, pero el sacrificio, en este caso el ayuno, es quitar cosas de nuestras vidas y entregárselas al Señor. Entonces, son importantes los dos. Entonces, yo les aconsejo y yo considero que usted empiece a practicar el ayuno. Quizás no puedes ayunar como ayunaba Moisés y el Señor, 40 días, 40 noches, que no tienes que hacerlo así, solamente que Dios te guía a hacerlo. Hay personas que ayunan una semana, hay personas que ayunan los 21 días de Daniel, pero ese tipo de ayuno pues es un ayuno más parcial. No quiero meterme en ese asunto ahorita de los ayunos parciales, nada de eso, pero es un ayuno más parcial donde puedes tomar agua, cierto tipo de alimento que no es muy así. Pero lo importante es que tú empieces a ayunar. Hay personas que ayunan el ayuno judío, que es, empiezas a las 6 de la tarde, por decir un ejemplo, y terminas del otro día a las 6 de la tarde. Es un ayuno de un día. Otros ayunan en la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, dependiendo del tipo de ayuno que tú escojas o que Dios te guíe y te dirija, empieza a practicarlo. No sé, una vez por semana, una vez cada semana. Yo conocí unos pastores que ellos ayunaban una vez por semana y era parte de su disciplina espiritual. Como el Señor te mueva, si el Señor te mueve que lo hagas una vez por semana, hazlo. Hay que aprender primero a saber cómo ayunar, porque mucha gente ayuna, no sabe cómo ayunar, ayuna 3 días
y cuando termina su ayuno, ¡boom!, va a comer, se empaca todo lo que puede, y eso te puede causar algo, que te enfermes del estómago, porque tu estómago lo acostumbraste a no tener cierto peso alimenticio y de repente, boom, todo lo que no comí, pues hay que tener cuidado. Hay un libro del hermano Gigi Ávila, creo que se llama El Ayuno, y ahí él da unos consejitos de cómo ayunar y cómo cuando traigas el ayuno, qué empezar a comer para que no te afecte. Estamos hablando del hermano Gigi Ávila. Él hizo un ayuno de 40 días y Dios lo guió en ese ayuno y cuenta sus anécdotas muy interesantes en ese libro sobre el tema del ayuno. Si lo puede conseguir, consígalo. Está en Amazon o cualquier librería cristiana, usted lo puede conseguir y puede agarrar algunos tips, algunos consejos. Hay muchos libros del tema del ayuno que le pueden servir. Es importante que lo pongamos en práctica, usted empiece a practicarlo. El ayuno es la experiencia de abstenerse en forma voluntaria de comer o satisfacer algún otro apetito para dar espacio a Dios en nuestra vida. En el ayuno se aprende a controlar diversos apetitos y someterlos a Dios. Porque cuando estamos ayunando a Dios, no nada más estamos ayunando de la abstinencia de comer. También muchas veces ayunamos de abstinencia de tiempo. Porque muchas veces no controlamos ciertos apetitos en nuestro tiempo. Hay apetitos carnales, hay apetitos también, por ejemplo, personas que les gusta ver mucho la televisión y muchas veces ver la televisión tanto no te afecta, más bien te afecta, perdón. Hay unos que ya no están tan metidos en la televisión, ahora lo que tienen que aprender a ayunar es de internet o de Facebook. Es interesante eso, porque nos vamos a quitar de muchas cosas. Entonces, entregarle a Dios ese tiempo. Hay personas que dicen, este día yo voy a ayunar de no meterme al internet, de no ver nada en el internet. Y ese día se lo dedicaron a Dios y no vieron nada de internet. O sea no se abstuvieron de comer, pues se abstuvieron de la red social, en lo que es el internet. Entonces, es un buen punto que podría usted considerarlo y que podríamos considerarlo. Para someter a Dios esos apetitos que nos afectan o nos controlan muchas veces. Es bueno también ayunar del celular de vez en cuando, ¿verdad? Apagarlo. Al cabo, lo bueno que cuando alguien te llama te dejan recado. Entonces, ya si es una emergencia, pues, si nomás le bajas el volumen, o si es alguna emergencia y todos tenemos teléfono aparte de la casa, un teléfono residencial del celular. Entonces te pueden llamar también ahí. Entonces puedes tener no un día completo sin teléfono, pero sí unas cuantas horitas. Hay veces que vamos a otros lugares y se apaga, nos prohíben tener el celular prendido, pero muchas veces vamos a la iglesia y no lo apagamos. Entonces es interesante esta observación. No quiero caerles mal por esto. Yo sé que me aman como yo los amo. Pero muchas veces no respetamos la casa de Dios. No respetamos la casa de Dios porque llevamos los celulares prendidos y cuando está la mera prédica o la adoración, de repente, ¡paz!, timbra el teléfono porque ni le bajamos el volumen. Y muchas veces las hermanas o algunos hermanos también agarran el teléfono y empiezan a contestar ahí en pleno culto. Algunos más atrevidos en plena predicación. Santo Dios, aleluya. Entonces lo más mejor es que si estás en el culto lo apagues por ese tiempo y después saliendo lo prendes. Nada malo hay de respetar ese tiempo. Cuando usted ha ido a las cortes aquí en Estados Unidos y entras, lo primero que te piden en cuanto entras es que apagues tu celular. Que lo apagues para que no interrumpas el juicio o lo que está hablando el juez. Y lo segundo que te dicen es que no estés platicando en la sala. Entonces muchas veces respetamos más esos lugares que la misma casa de Dios. Entonces entendamos que es importante para nuestra vida espiritual esto que estamos hablando. Son cosas que nos van a ayudar. Y si esto se les enseñamos a nuestros hijos van a ser bendecidos también por ello. Amén. Ahora, Towns, otro escritor, describe dos tipos de ayuno. Primero, el ayuno absoluto, en el que no se ingiere ningún alimento sólido, ni se bebe ningún líquido. El segundo es un ayuno más normal, en el que no se ingiere ningún alimento sólido, pero sí se bebe agua o jugo o algún otro líquido. Entonces, interesante. Podemos hablar del ayuno de Daniel o el ayuno de los 21 días. El ayuno puede ser solo por un día o prolongarse hasta 40 días. En el libro de Towns ofrece
una descripción más completa de los diversos tipos de ayuno, como también algunas advertencias médicas. Es lo que les estaba diciendo del libro de Gigi Ávila. Y si puedo, yo no tengo el libro de Towns, pero si lo puedo conseguir, les paso la foto. Si lo consigo en PDF, se los mando por el Classroom, por Google Classroom. Pero eso sí lo consigo. Si no, nada más con la pura foto y usted lo puede conseguir. Entonces, ahí es una manera de cómo ayunar. Y también algunas advertencias médicas, es muy importante que sepamos eso. Como disciplina, el ayuno es un acto físico y espiritual. A medida que dejas que tu cuerpo se vacíe de comida, procura vaciar el alma también delante de Dios. El ayuno está estrechamente vinculado con la oración. De hecho, normalmente hablamos de ayuno y oración. Al ayunar estamos preparando nuestras almas para comunicarse con Dios. Si bien no todas las oraciones tienen un periodo de ayuno como condición previa. Entonces es importante que consideremos esto. Cuando yo ayuno, me estoy vaciando de comida. Estoy limpiando mi organismo, físicamente hablando, pero también espiritualmente me estoy vaciando de mí mismo. Y estoy entregándome a Dios por completo para que Él ministre cada área de mi vida y de mi corazón. Es importante considerar esto. Yo sé que muchos de esto ya lo saben ustedes, pero es necesario una recordadita por ahí. Amén. Muy bien, hermanos. Entramos al segundo punto, sí. Segundo punto, y dice, aquí les quiero mencionar 8 puntos. 8 puntos que el ayuno hace en nuestras vidas. Lo primero que vamos a experimentar en un ayuno es que vamos a saborear la bondad de Dios. Porque cuando estamos saboreando la bondad de Dios en un ayuno, combinado con lectura de la palabra y combinado con oración, vamos a ver cómo es la bondad de Dios, cómo Él nos habla, cómo Él nos bendice, cómo Él está con nosotros. Número 2, esperamos en la presencia de Dios llegar a ser como Él, porque Él es nuestro modelo. Él es el que tenemos que guiar, Él es nuestra guía, es nuestra luz, y tenemos que continuar buscándolo, tenemos que continuar llenándonos de Él. Y luego dice, tercero, llegamos ante Jesús para disfrutar su presencia. Número 4, bebemos de la presencia de Dios para alcanzar la satisfacción espiritual. Número 5, aprendemos a disciplinarnos tal como lo hizo también Jesús. Es importante esto, aprender a disciplinarnos. Permítame, discúlpeme. También dice, crecemos espiritualmente a la imagen de Cristo. Obtenemos una percepción espiritual del mundo de Dios. Y el último punto, disfrutamos del descanso de Dios al conocer su corazón. Y todos estos puntos combinados con el tiempo de oración, con el tiempo de ayuno y con el tiempo de la meditación en la palabra, practicando la lectio divina, nos van a ayudar a que haya una meditación más completa en nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente no los practica porque le da flojera o simplemente no lo quiere hacer. Pero es importante que nosotros entendamos este punto, porque eso nos va a ayudar a no depender mucha gente quiere depender de profetas. Ay, tráeme el mensaje, ora por mí. Pero porque esta persona no practica esto espiritualmente. Cuando tienes estas bases, no vas a andar buscando un profeta para que ore por ti, porque ya tienes la paz en la palabra. Con esto no me malinterpretan y no vayan a decir, el hermano Felipe no cree en los profetas. No, sí creo en el movimiento profético y sé que Dios usa personas para que oren por ti y te den mensaje. Pero hay personas, no ustedes, hay personas que se dedican nada más a eso, buscar quién anda ahí como profeta para que le dé cierto mensaje, y nomás quieren vivir su vida en eso, pero no quieren pagar el precio de leer la palabra, de orar, de ayunar, de meditar en ella, de memorizar los versos bíblicos o simplemente la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que cultivemos esto, y como esto es un sacrificio, por eso mucha gente no quiere pagar el precio, pero nos va a servir a nosotros. Ahora, 2 personajes de la historia muy importantes escribieron esto. El primero es Calvino, Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia. Dice,
él escribe 3 puntos sobre el tema del ayuno, 3 propósitos. Dominar y someter la carne, dice, a fin de que no se ponga demasiado libertina. ¿Cuánta gente ahorita prefiere vivir una vida más cristiana, pero carnal, que vivir una vida cristiana real? Entonces, por eso dice Calvino, dominar y someter la carne, a fin de que no se ponga demasiado libertina. Número 2, estar mejor preparados para orar y meditar en las cosas santas. Y número 3, dar evidencias de humillación al confesar nuestras faltas delante del Señor. Pues es un tiempo que estamos buscando de Dios. Ahora, otro más es Jonathan Edwards, también un predicador dentro de la historia de la iglesia, y es muy importante. Él declaró que el ayuno era un deber de todo aquel que profesaba ser cristiano, debía practicar y hacerlo en forma frecuente. Entonces es importante practicar estas disciplinas espirituales. Vaya escogiendo cuál, si le gustó alguna de ellas, vaya escogiendo de cuál de ellas usted va a escribir. O de la semana pasada, del capítulo 3, que dimos otra lista. Esta es otra lista, y la semana que entra vamos a estar dando otra lista de las disciplinas espirituales, parte 2, que le van a servir bastante. Bueno, hermanos, espero que esto le haya servido de bendición y las entendamos, las practiquemos, y espero que Dios haya hablado a sus vidas como habló también a la mía. En esta tarde vamos a orar para terminar esta clase. Nos miramos la próxima semana, y acuérdese que toca la segunda parte, que sería el capítulo 5, y que estamos nosotros ahorita en la 4ª semana y entramos a la 5ª semana el próximo lunes. Entonces ya vamos acercándonos a la recta final. Por favor, empiece, no se le olvide, si puede adelantar tareas, adelante las tareas de las lecturas del Progreso del Peregrino, adelántelas lo más rápido que pueda, adelante, lea y adelante. Y si puede también ya empezar a escribir del libro, seleccionar la disciplina espiritual que usted quiera, empieza a trabajar ya en ella, porque ya estamos en la recta final. Ahora es ya cuenta, como quien dice, regresiva. Estamos de hoy a no de hoy exactamente, pero más bien dicho, estamos a 4 semanas para concluir esta clase. Entonces tenemos todo este mes de mayo, lo que resta para terminar esta clase. Vamos a orar entonces para despedirnos y terminar la clase el día de hoy. Nos miramos para la próxima semana. El Señor me los bendiga. Padre, gracias por este bello tiempo donde aprendimos esta palabra tuya, Señor. Pedimos que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana, Señor, que tú prosperes sus vidas, que tú los llenes cada día de la unción y del amor, y que podamos poner en práctica cada una de estas enseñanzas para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Te queremos adorar y te queremos bendecir. Recibe toda la gloria y la honra, Padre. Gracias por este bello tiempo. En el nombre de Jesucristo, bendígalos a mis hermanos y a mi vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y nos miramos la próxima semana. El Señor les bendiga.